Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver el teorema de seno, coseno y la aplicación. Vamos a trabajar lo que son los teoremas de seno y coseno. Son muchas las utilidades que podemos darle y resolverlas, pero no todos los triángulos permiten resolverse en la calculadora. Tenemos los triángulos rectángulos que lo podemos resolver a través del teorema de seno o razones trigonométricas para calcular los lados y los ángulos. Pero ¿qué pasa cuando el triángulo no es rectángulo? Entonces ahí debemos aplicar seno y coseno para calcular lados y ángulos. Ahora vamos a ver cuándo aplicamos seno y cuándo aplicamos coseno. Vamos a aplicar el teorema del seno cuando conocemos dos ángulos y un lado, o dos lados y un ángulo. Por ejemplo, lo que tenemos acá. Ustedes pueden observar que acá ustedes conocen el lado A, conocen el lado B y el ángulo C. Conocen dos lados y un ángulo que no está comprendido. O conocen el ángulo A, el lado A y el ángulo C. En esos casos aplicamos nosotros lo que es el teorema del seno. ¿Qué quiere decir? Que conocemos dos ángulos y un lado opuesto, o conocemos dos lados y un ángulo que no está comprendido entre ellos. Esos ejemplos son claritos. Ahora vamos con el coseno. ¿Cuándo se aplica el teorema del coseno? El teorema de coseno se aplica cuando conocemos dos lados y el ángulo que está en el medio de ellos, y cuando conocemos los tres lados. Su fórmula, por ejemplo, acá tenemos cuando conocemos los tres lados. Vamos a aplicarla de acuerdo si queremos conocer el lado A, el ángulo A, o el lado B, el ángulo B. En sí, el teorema de seno y coseno sirve para calcular ángulos y lados de un triángulo que no sea rectángulo. Por ejemplo, tenemos la aplicación del teorema del coseno. En este caso conocemos el lado A, el lado B y el lado C. Conocemos los tres lados. En cambio, en este ejemplo, miren bien atentamente. Conocemos el lado A, conocemos el lado B y el ángulo C. ¿Cómo está ese ángulo? Ese ángulo está al medio de esos dos lados. Muy diferente al teorema del seno, que teníamos dos lados y un ángulo que no estaba comprendido entre ellos. Ya vamos a ver tutoriales para realizar resolución.